Doctor Gerardo, muchas gracias. El Banco de la República ha sido un pilar de este preámbulo del foro farmacéutico en este debate económico. Entonces, esperamos sus apreciaciones y muchas gracias nuevamente. Bueno, doctor Rodrigo, muchas gracias. Buenas tardes a todos, es un gusto estar acá. Saludo a Alberto. Es realmente mi primera presentación que hago con tanto público. La primera la hice con el doctor Bernal, que hizo un muy interesante foro con inversionistas del exterior que invierten tanto en inversión extranjera directa como de portafolio. Así que realmente me siento muy contento. Como pasa a veces, Sergio le quita a uno la mitad de la presentación y la otra mitad dice una cantidad de cosas muy provocativas que si uno se pusiera a contestarle todas las cosas o dar la opinión que puede ser similar a la que tiene uno con Sergio o diversa, pues daría para toda una tarde. Entonces, la ventaja es que muchas de las cosas que tenía preparadas él ya las presentó, entonces voy a tratar de focalizar en algunos temas principales y especialmente en ayudar a que ustedes se hagan la idea o entiendan cuáles son las discusiones que se dan en el seno de la Junta Directiva del Banco de la República, cuáles son los temas que se están discutiendo en este momento, cuál es la información que se mira y yo creo que eso puede ayudar bastante a que ustedes entiendan los trade-offs en la política monetaria, cambiaria y crediticia. El título de la presentación fue un poco como estaba en el sector salud, le dicen cómo está el estado del paciente, entonces yo puse el estado de la economía colombiana, que sería en este caso el paciente que vamos a ver. Tal vez antes de entrar a mirar todos los temas ya específicos de inflación y crecimiento, sí quisiera poner en contexto este paciente colombiano de dónde viene en este momento. Y el paciente colombiano viene de un tremendo choque externo causado por la caída de los precios del petróleo. Colombia exportaba cerca del 40% de sus exportaciones eran petroleras, cerca de la exportación a otros países eran países que también exportaban petróleo o otras materias primas, cerca del 35%. La inversión extranjera directa que llegaba a Colombia superaba el 35% calculada en inversiones de petróleo y por lo tanto pues ustedes pueden imaginarse qué le sucede a un país que en un momento dado los precios o el ingreso que tiene en su economía empieza a caer de manera vertiginosa y pasa de un precio muy alto a un precio que se ha estabilizado en estos momentos. Eso, digamos, es un choque que algunos trabajos que ha venido presentando Leonardo Villar, el director de FEDesarrollo, muestra que es quizás una de las 3 choques más grandes que ha tenido Colombia en su historia. Solamente para que ustedes entiendan por qué, digamos, estamos en esta situación que presentó Sergio, en donde hay un bajo crecimiento, hay una inflación que todavía no se entra dentro del rango meta que ha fijado la Junta Directiva y por qué también el aparato productivo ha tomado tanto tiempo para volver a retomar su crecimiento. Esto es lo que se conoce como la caída de los precios de los commodities, del superciclo de los precios de los commodities. Veníamos con precios muy altos, se caen, afectan, y ya lo mostró Sergio de una manera muy clara, no solo a Colombia, sino a la gran mayoría de países emergentes que no tenían exportaciones diversificadas y que de alguna forma estaban dependiendo más de un solo producto.
Entonces, el paciente le dieron duro y por eso las medicinas que se le dieron también fueron realmente fuertes. Hay que acordarse que en los últimos 2 años hubo una devaluación de cerca del 90% de la tasa de cambio. Y eso, digamos, en la historia reciente no se había presentado. Y lo interesante es que se presentó sin generar unas dificultades inmensas en el sector financiero. En el pasado, ¿qué hubiera pasado? El sector financiero seguramente hubiera entrado en una crisis, la deuda de las empresas colombianas con el exterior estarían en dificultades, pero pues los bancos tenían, digamos, un capital adecuado y las empresas realmente estaban, especialmente las que tenían deudas con el exterior, diversificando su actividad y sus exportaciones. Entonces, de alguna manera se compensó. Entonces, el paciente sufrió un choque fuerte, el paciente se le dan unas medicinas y el paciente todavía está estabilizándose. Y yo creo que el primer mensaje que dejaría acá es que no podemos esperar crecimientos de la economía muy rápidos, por lo menos en el próximo año, porque el ajuste todavía se está presentando y ese ajuste va a tomar y toma algún tiempo para que se dé completamente y para que la economía empiece a funcionar de una mejor manera. Lo mostró Sergio con, digamos, el ritmo de crecimiento y sobre eso me voy a referir después. Lo otro que pasó frente a ese choque es que los precios, al tener una depreciación tan alta, naturalmente hay una parte de esa depreciación que afecta los precios. Y a eso se sumó el hecho del paro camionero y llevó, como lo podemos ver en este primer cuadro, como lo podemos ver, subió la inflación a cerca de un 9%. Eso no ocurría en Colombia hacía muchos años. Miren el cuadro, realmente habíamos mantenido, por lo menos en los últimos, desde el año 2010, una inflación que estaba dentro del rango que ha señalado la Junta Directiva para que la inflación se encuentre ahí. La meta de inflación de largo plazo es del 3%, que es la que se estima con la cual la economía funciona a mediano y largo plazo de manera correcta, pero ese 2 y 4 son fluctuaciones que se permiten para ajustar precisamente la política monetaria. ¿Qué hubiera pasado? Y Sergio lo dice varias veces en sus escritos, si al estar acá la Junta Directiva del Banco de la República hubiera pensado que estaba incumpliendo la meta de inflación. Seguramente hubiera estrangulado completamente la economía con unos resultados tremendos en materia de crecimiento, pero lo que hizo fue adoptar una política monetaria que fue llevando y que ha ido llevando la meta de inflación a su meta. Entonces a mí, digamos, en este punto, sí quiero señalar que yo creo que los mercados internacionales, los analistas han entendido que el choque fue tan fuerte, el ajuste también ha sido tan fuerte, que lo que se ha hecho llevando la inflación a su rango meta es tal vez una de las mejores políticas que ha podido adelantar el Banco Central. ¿Qué ha pasado con la inflación? Como señalaba, esto es para que se lo lleven en la cabeza, básicamente en mayo la inflación continuó bajando, se situó en 4,37. Lo que nosotros llamamos las medidas de inflación básica, que ya las voy a comentar, siguen estando entre 5,3 y 5,6 para final del año, y la caída de los precios de los alimentos es lo que ha venido bajando la inflación en este año. Aquí podemos ver el total de caída de inflación y la parte que es de alimentos, que es la roja, en donde pueden ver cómo
aquí están los indicadores de inflación básica y ya ahorita les muestro los de alimentos. De todas maneras, el punto acá es que la inflación viene cayendo de manera adecuada, aunque si uno le quita alimentos se mantiene alrededor del 5.4%. Y los indicadores de inflación básica son indicadores en donde se toman una serie de productos en las cuales se trata de mirar cuáles son esos productos de la canasta que tienen menos variación por choques de oferta, y lo que vemos es que, digamos, esa canasta sigue estando alta si pensamos en el final del año, que queremos que la inflación esté lo más cercana al 4%, y sobre todo pensando que para el año entrante la inflación debe entrar dentro del rango meta del 2 al 4 y lo más cercano al 3%. Interesante también que la inflación de transables sigue disminuyendo. La inflación de no transables se mantiene en niveles de 5 y los regulados fueron los responsables, digamos, del aumento en abril y se corrigió. Aquí pueden ver, en rojo están los transables, en azul los transables, y se les quita alimentos y regulados. Los transables son todos estos productos de la canasta que pueden tener alguna competencia si se traen productos del exterior, que esto quiere decir que ahí, digamos, tiene un buen comportamiento, se está acercando esos productos ya a lo que se espera del rango meta, pero los no transables sí se siguen manteniendo alrededor de 5, y esta es tal vez una de las preocupaciones que ha presentado la Junta Directiva o algunos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República sobre su preocupación de que este tipo de bienes se hayan quedado un poco pegados por causas de la indexación y de la inercia, se hayan quedado pegados a unos precios, sus precios por encima del rango meta, y que su reducción vaya a tomar un tiempo mayor al esperado para que llegue al 3%. Los regulados, como señaló, pues tuvieron un aumento importante en el mes de abril. En el mes de mayo se corrige. La información que tenemos es que eran, digamos, correcciones puntuales en materia de transporte, en materia de electricidad, pero que es posible que para el resto del año no vaya a ser un factor, los regulados, que afecten de manera determinante el resultado final a final del año. ¿Qué están esperando los analistas sobre el resultado de la inflación a fin de año y a finales del 2018? Para el 2017, cuando hice esta presentación, se situó alrededor de 4.5 para 2017 y 2018 para 3.5. Hoy vi que ya salió una nueva encuesta que hace el Banco de la República que sitúa para el 2017 un poco más bajo, cerca del 4.3. Esto quiere decir que los analistas están viendo que la inflación va a seguir cayendo a lo largo del año. No esperan que entre dentro del rango meta, pero repito, eso es algo que en los análisis es considerado por la Junta del Banco de la República, y que sobre todo tenemos claro que lo que se haga en materia de tasas de interés, de intervención, de reducciones futuras, va a afectar fundamentalmente el año entrante, dado la demora que tiene la transmisión de la política monetaria en la economía. Entonces, las expectativas para este año, alrededor de 4.5, dependiendo de nuevo de las encuestas. Como la ven, hay unas que están 4.45, otras más bajas, como en el caso de Focus Economics. Lo importante aquí es que en algunos casos las encuestas dependen mucho de los analistas, por eso allá nos gusta mirar sobre todo la que hacen los analistas financieros, que son tal vez los que tienen unos mejores equipos de proyección y de predicción. Para el 2018, la buena noticia es que ya esos mismos analistas están viendo una caída mayor de la inflación dentro del rango meta, para tranquilidad de la Junta y para tranquilidad de la economía,
que estemos cerca a esa meta de mediano plazo. Cuando se miran las expectativas de mercado, para este año sigue estando la inflación alta, para el año entrante, como lo muestra el cuadro, vuelve y se sitúa cerca a la meta de inflación y la proyección de inflación anual se presenta así por el equipo técnico del banco, es un abanico en el cual ustedes ven la parte roja, es los pronósticos más, digamos, que consideran ellos que pueden ser los más acertados. De nuevo nos muestra que vamos a estar cerca del 4 este año y dentro de la banda de 2 a 4 el año entrante. El banco y la Junta también se preocupa muchísimo por el crecimiento. En un pasado, y sobre todo cuando se creó el Banco Central Independiente, había una enorme discusión pública de si el Banco de la República y su Junta Directiva debería preocuparse por el crecimiento o únicamente por la inflación. En eso fueron unos debates muy largos que se hicieron principalmente en el año 94-98, en donde finalmente una sentencia de la Corte Constitucional aclaró, digamos, cuál es el objetivo del Banco de la República, señalando que naturalmente tiene un objetivo de combatir y preservar la capacidad adquisitiva de los colombianos, pero que también tiene que en sus análisis preocuparse por el crecimiento. Y por esa razón, repito, creo yo que acabo de entrar a la Junta del Banco de la República. Cuando miro en perspectiva, creo que el manejo que le ha dado al ajuste el Banco Central, puede haber algunas discrepancias muy puntuales, pero creo que ha sido afortunado, ha sido reconocido tanto por las autoridades como el Fondo Monetario, por los mercados extranjeros, y fundamentalmente lo que ha reconocido es que si hubiera querido llevar esa inflación dentro de la meta de una manera muy rápida, hubiera afectado el crecimiento de la economía. Alberto seguramente va a presentar con mayor detalle, así que me voy a saltar, digamos, los comentarios que tenía sobre la parte externa. Lo cierto es que en la medida en que el crecimiento tanto de Colombia como en el crecimiento de los distintos países viene siendo o viene sin presentar un repunte importante, pues eso termina afectando nuestras relaciones con nuestros principales socios comerciales y naturalmente van poniéndole también, por decirle así, un techo a lo que se puede hacer en el crecimiento de Colombia. Al principio del año, estas eran las proyecciones que había para 2017, como ven, eran realmente muy disímiles. Mi impresión desde que cuando estaba en la superintendencia es que al principio del año hubo como una euforia de todos los agentes económicos que querían ver que en este año se presentara, digamos, una recuperación rápida de la economía. En la superintendencia, el grupo de trabajo de allá no lo veíamos tanto así y más bien veíamos una serie de riesgos que a lo largo del año se han ido materializando. De todas maneras, aquí lo que muestra es que tratar de hacer cualquier apuesta sobre qué es lo que va a pasar a fin de año o al año entrante es una labor difícil para cualquier analista. La tasa de desempleo, como lo señaló, parece que aquí esta es la tasa de desempleo de los mercados externos. Seguramente Alberto va a mencionar esa discrepancia que hay entre los resultados de los mercados y la preocupación que hay sobre la mayor volatilidad que no pareciera reflejarse, digamos, en tanta crisis geopolítica en los grandes mercados, Trump, Brexit, la señora May, etcétera, y los mercados siguen teniendo o presentando auge y presentando, digamos, sus indicadores de riesgo, menores riesgos en los mercados. Pero eso es en lo que estamos viviendo, es un sector externo que sigue siendo con mucha incertidumbre, con mucha volatilidad y que naturalmente afecta también el crecimiento de la economía colombiana.
Como lo señaló Sergio, el crecimiento del primer trimestre fue de 1,1, es un crecimiento bajo, pero tal vez lo que yo resalto acá es que el equipo técnico del banco prácticamente había hecho una muy buena proyección sobre ese 1,1. Como señalo ahí, pudo haber sido algo inferior al proyectado, pero estaba en ese rango. Y eso lo que quiere decir es que la proyección o el crecimiento que estábamos calculando es, digamos, va en buena, técnicamente en buen análisis. Se está mirando y se corrieron los modelos de final de año y por eso el staff lo que decidió fue reducir de un 2% que había de crecimiento para final del año a 1,8. ¿Qué puede pasar a lo largo del año? Va a depender muchísimo de varios factores. Aquí lo primero que les presento es que el PIB de bienes transables ha empezado a recuperarse, pero el de no transables sigue cayendo. Entonces, de alguna forma, y cuando uno mira también, no, perdonen, pero es que se me está tomando el pelo. Cuando uno mira, vamos a ver si ahora sí lo logro. Cuando uno mira el tema de consumo, también ve una caída del consumo, pero ve un crecimiento en el consumo de gobierno y una caída en el consumo de los hogares. El indicador de confianza, pues ya lo señaló Sergio, es tal vez uno de los principales indicadores con unos resultados bastante bajos, pero lo que uno puede destacar es que viene como en un rebote, lo cual puede señalar que, como dijo Sergio, tal vez el final del túnel ya se vio. El director de Fedesarrollo también en una publicación manifestó lo mismo, porque no solo este rebote con el indicador de confianza, sino también por el crecimiento de las exportaciones que se viene presentando y el crecimiento de importaciones, principalmente de bienes intermedios y de bienes de capital que estaban muy caídos. La Junta hace un ejercicio muy interesante. Al reunirse, nos reunimos periódicamente con empresarios de los diferentes sectores del país. En este año nos hemos reunido con empresarios de la zona del norte de Santander, nos reunimos con empresarios del Valle del Cauca, con empresarios en Bogotá, con empresarios en la costa Caribe y con empresarios en Medellín. Y los resultados creo que son bastante, digamos, dispares. En la costa atlántica, aquí en Cartagena, estuvimos hace una semana, muy, digamos, no diría que para no calificarlo, pero con crecimientos dentro de los presupuestos por la gran mayoría de las empresas. El turismo sigue creciendo, las actividades relacionadas con las exportaciones, dado el aumento de las exportaciones, también viene creciendo. Actividades relacionadas con los servicios en las diferentes ciudades, infraestructura, mejor Barranquilla tal vez que Santa Marta y que Cartagena, pero nos llevamos, digamos, una impresión que en la costa atlántica puede estar empezando a sentirse con mayor fuerza ese rebote que empiezan a insinuar las cifras. Cuando nos reunimos con las grandes empresas de Medellín, también alguna preocupación, pero principalmente dado que hay una recuperación en las exportaciones, tasa de cambio, y que tienen esas actividades diversificadas, eso los ha beneficiado de una manera muy importante. En Bogotá, pesimismo fuerte, principalmente por los sectores de consumo, que se están viendo bastante afectados y que lo muestra las cifras, y en donde a pesar del cambio en el indicador de confianza, pues no empezamos o no se ven una recuperación en esa zona. En la zona del Valle del Cauca, también como un poco mezclado,
y en los Santanderes, pues naturalmente con su cercanía a Venezuela, un diagnóstico bastante pesimista. Todo esto para decir que lo que suceda en lo del resto del año hay que mirar fundamentalmente algunos de los temas que planteó Sergio anteriormente. El tema de construcción, el tema de obras públicas, el tema de cómo sigue el sector financiero, que son los que han venido jalonando de manera fuerte el crecimiento del PIB. Todas las proyecciones que conozco tienen especialmente unos crecimientos mayores tanto por vivienda como por construcción para el segundo semestre, y eso va a ser determinante de dónde vamos a quedar en el crecimiento. Yo por lo pronto pues me sigo casando con lo que dijo el staff del banco, que es de 1.8%. Bueno, ¿qué ha pasado con la tasa de interés? Este tal vez ha sido uno de los grandes temas que se ha venido discutiendo en el país en las últimas semanas. La Junta ha seguido reduciendo su tasa de intervención. En la última reunión la redujo 25 puntos básicos. Y el mensaje que quisiera también aquí dejar, que lo presentó el doctor Echavarría en Asobancaria, es que esa reducción de las tasas se ha venido transmitiendo a las demás tasas en la economía. Este cuadro lo que les muestra es lo que hizo el Banco Central como parte digamos, de tratar al paciente después del choque fuertísimo, y lo que está haciendo en este momento, dado el campo que tiene para reducir sus tasas de interés, teniendo en cuenta el comportamiento de la inflación y naturalmente también el crecimiento de la economía. Estas son las tasas de interés nominales. Ahí lo que se ve es que, o no se ve porque es una serie larga, pero estos cuadritos lo que les van a mostrar, y me van a tener que creer porque viene tanto con las tasas pasivas como activas, en donde lo que se hizo por parte del equipo técnico del banco fue tomar eventos en los cuales la Junta del Banco redujo sus tasas y mirar cuál fue el impacto que tuvo esa reducción de tasas en las tasas de interés del sector financiero. Y por eso, cuando ustedes, si ven acá, esto lo que quiere decir es que el 93% del impacto que tomó de la reducción de las tasas por parte del Banco de la República se transmitió en una reducción en el sector financiero. Y por eso, digamos, tanto si ustedes miran al final del cuadro, acá 0.81, 0.65, lo que va mostrando es que a pesar de que el mecanismo de transmisión toma tiempo, estudios que se habían hecho en el pasado señalaban que podía tomar entre 12 y 18 meses, cada vez que el banco reduce su tasa a tener un efecto pleno. Esto lo que muestra es que con la reducción que se ha venido haciendo, viene teniendo realmente un efecto sobre las tasas pasivas y sobre las tasas activas, sin, digamos, en casos como por ejemplo el crédito ordinario preferencial, inclusive las entidades financieras lo que han hecho es reducir mucho más la tasa, más allá de lo que ha hecho el Banco Central, y en otros casos, como es el crédito comercial también, sin que se presente en el crédito de consumo. Y esto pues tiene tal vez una explicación que voy a tocar, la adelanto ahora, la voy a tocar después, y es que realmente el crédito de consumo es tal vez el único de los créditos que sigue creciendo cuando uno lo ve como sector, y seguramente ahí lo que ha pasado o puede estar pasando es que el riesgo esté aumentando y por lo tanto reducir dramáticamente las tasas puede tener unos efectos para la estabilidad financiera, pero eso lo voy a tocar después, lo anticipo. En el crédito hipotecario, acá no se ve, el crédito hipotecario realmente
hay que mirarlo de una manera bastante distinta porque es un mercado altamente intervenido, hay tope de tasa de interés, en los últimos años viene funcionando fundamentalmente por los subsidios del gobierno. Entonces la determinación de la tasa tiene que ver no solo con lo que suceda por parte de la política monetaria, sino también en buena parte por los estímulos fiscales del gobierno. Tasa de cambio. Realmente, como mencioné al principio, pues tuvimos una enorme depreciación de la tasa de cambio. Luego de eso hemos tenido una estabilización en la tasa de cambio. De todas estas reuniones que hemos tenido con los empresarios, en ninguno de los casos la tasa de cambio ha surgido como un tema de discusión. Yo creo que hay como una idea que mientras la tasa, a pesar de que tenga esas volatilidades, se mantenga cerca entre los 2.900 y para arriba, pues seguramente todos vamos a estar más tranquilos, con una tasa de cambio nominal que después del aumento de la depreciación pues se ha estabilizado. Y aquí lo que muestra es cómo el Banco de la República realmente durante el tiempo del ajuste lo que hizo fue prácticamente dejar flotar totalmente la tasa de cambio, que me parece a mí que es tal vez también un acierto en la política que tomó el Banco Central, porque de lo contrario, pues seguramente nos hubiéramos enredado con distintos efectos en la economía. Muy bien. ¿En qué estamos? ¿Cuál es la discusión que tenemos hoy en día? Y en esto, pues lo que hice fue, para no tener problemas, copiar lo que dice el comunicado de prensa de la última reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, que entre otras los invito a todos a que lo lean porque allá cada palabra que está ahí puede ser motivo de una larga discusión de cómo se pone o por qué se pone. Entonces, ¿cuáles son los elementos luego de analizar, digamos, la inflación va bajando? Esperamos que el año entrante entre dentro del rango meta, la inflación de alimentos sigue cayendo, menos cayendo los no transables que pueden estar mostrando algún nivel de indexación e inercia, y por el otro lado ver que la economía viene creciendo poco, quisiéramos que creciera más, y entrar a discutir realmente ese balance. Entonces, como lo ven ahí, pues hay un reconocimiento de la Junta sobre la debilidad de la actividad económica y el riesgo de una desaceleración, más allá de la compatible con el deterioro de la dinámica del ingreso originado por la caída del petróleo. Es decir, un aumento o un crecimiento que no se vaya de la mano del ajuste y de la situación tan crítica que vivió el país hace algunos años. Y por otro lado, pues se señala que los indicadores apuntan a un mayor riesgo de aumentos en los excesos de capacidad, lo que quiere decir es que hay riesgos de que crezcamos menos de lo que nosotros quisiéramos que creciera la economía. ¿Qué más se toma? Ave María. El tercer punto es algunos de los miembros de la Junta han expresado preocupación porque la inflación puede no estar convergiendo tan rápidamente como se espera con la meta del 2 y el 4 y la meta de mediano y largo plazo. Es decir, preocupación porque algunos de esos precios de esos bienes que tienen más afectados por la indexación lleven a que la inflación termine este año mucho más alto y el año entrante no llegue al 3%, que es lo que dice en el segundo punto. ¿Y qué es lo que ha hecho la Junta? La Junta básicamente en la última reunión hubo unanimidad en reducir la tasa
un 25 puntos básicos, es decir, los 7 miembros de la Junta estuvieron de acuerdo en reducir la tasa, básicamente también porque el nivel actual sigue siendo o sigue estando o permitiendo que se haga una contracción en la economía, y 3 de los miembros votaron por reducir la tasa más rápidamente. Entonces, ese es el tipo de discusiones que estamos viendo en este momento. Se mira de nuevo la inflación, se mira el crecimiento, se miran las expectativas de los mercados financieros y naturalmente se toman este tipo de decisiones en las cuales pues un grupo lo que busca es hacer, digamos, un ajuste ordenado de esa, o ordenado lo pongo acá para que no digan que yo estoy calificando lo de algún grupo y no, pero ordenado de esa reducción para poder llevar la inflación a la meta, y otro grupo que cree que ese mismo objetivo se puede hacer reduciendo más rápidamente o teniendo un efecto mayor en la tasa de intervención para llevar la inflación a la meta. Desde el año pasado se optó por parte de la Junta la decisión de publicar el número de votos, pero no cómo se vota. Y yo creo que eso no me parece que haya sido muy útil, porque finalmente nos quedamos como con el pecado y sin el género. Y es que se sabe cómo se votó, pero ninguno de los miembros puede salir a decir cómo votó. Entonces nos quedamos como a mitad de camino. Yo hubiera preferido que no se dijera cómo se vota y que más bien se conozcan las decisiones de la Junta las decisiones finales de la Junta, y más bien que aquellos que no estén de acuerdo puedan expresar por qué no están de acuerdo. 2 temas adicionales, porque se me está acabando el tiempo. El primero es el sesgo que tengo. Creo que hay que hacer un seguimiento muy cuidadoso al sector financiero. Lo mostró Sergio. El crédito sigue creciendo, pero la cartera se ha deteriorado. Y fundamentalmente, yo sí creo que los riesgos han aumentado, así que el crecimiento de la cartera tiene que hacerse de una manera muy cuidadosa. Lo peor que nos puede pasar en este ciclo de recuperación es que haya un boom en el crédito, se empiece a prestar más de lo que realmente la economía aguanta, porque eso lo único que genera son problemas de estabilidad financiera. Y el último punto, que no es muy propio de la política monetaria, pero que surge de las reuniones que hemos tenido con los distintos empresarios, es algo que he denominado los temas institucionales. Y es realmente una preocupación enorme, una percepción muy grande de que hay problemas con la estabilidad de las reglas del juego, que hay problemas enormes que yo creo que todos los hemos ido conociendo a través de los medios de comunicación, con las consultas previas, que hay unos problemas enormes con tramitología a nivel de gobierno y con una falta de coordinación interinstitucional, especialmente entre el sector central y el sector departamental y municipal. En todos los foros se habla, especialmente cuando hay macroeconomistas como Sergio, hablan especialmente de las reformas estructurales. Pero yo creo que estas son las reformas que hay que hacer en este momento. Son las reformas que van a permitir que el crecimiento de la economía se recupere. Son las reformas que pueden permitir que cuellos de botella en la inversión se desatasquen. Son reformas, algunas de ellas sencillas. Esta mañana me reuní con el presidente de Bayer, que me comentaba que en el pasado habían ellos presentado algunas propuestas sobre temas específicos que facilitarían las exportaciones de productos colombianos al exterior, y que, oh sorpresa, encontró que hicieron las modificaciones y hoy están exportando desde Colombia a otros países de la región. Reformas sencillas. Hace poquito, se me acaba el tiempo,
en una de las entrevistas en La República, un abogado le preguntaron sobre este tema de inestabilidad jurídica, que además se tiende a magnificar, porque son temas a veces que todo el mundo puede pensar que son muy difíciles de resolver. Y él decía, aquí no hay que confundir con que haya nueva regulación, porque hay muchos aspectos de la economía en Colombia que no se habían regulado. Lo que es importante es que esa regulación sea transparente y sobre todo que su aplicación en la práctica no lleve a que la inversión se detenga, porque en buena medida, por lo menos los comentarios de los empresarios, es precisamente esa. Unas medidas, algunas con buenos propósitos, terminan volviéndose totalmente o teniendo efectos totalmente contrarios a lo que se esperaba. Entonces, yo sí creo que en ese campo hay mucho por hacer, es algo que hay que hacer de manera urgente y sobre lo cual el sector privado tiene un papel fundamental para presentar alternativas y propuestas. Y creo que también es la hora de empezar a hacer estos tipos de debates como los que se hacen en el campo macroeconómico, también con la justicia colombiana en general, con los jueces. Realmente los fallos que uno encuentra son muy diversos, son de diferentes categorías, son de algunos tomados con mucha premura, otros muy bien estudiados. Y yo creo que el tema de los fallos de la jurisdicción tiene que empezar a mirarse de una manera mucho más sistemática e iniciar un debate también sobre esos temas como a lo largo de estos años se han hecho sobre la política económica. Yo creo que uno de los grandes beneficios que ha tenido el manejo de la política económica es que el debate público siempre ha existido y eso ayuda muchísimo. Y creo que sobre estos otros temas que yo he llamado aquí institucionales, es muy importante iniciar esas discusiones o seguir esas discusiones, porque sé que en casos como el de las consultas previas ya se han venido haciendo. Entonces, cumpliendo el tiempo, les doy las gracias al doctor Rodrigo, a todos ustedes. Espero que de alguna forma les haya ayudado a entender el tipo de debates que se hacen en la Junta, aunque naturalmente no les puedo ni decirles cómo, si la tasa va a subir o va a bajar en la próxima reunión y tampoco cómo voy a votar en esa reunión. Entonces, muchas gracias y le doy la palabra a Alberto. Bueno, muchas gracias, doctor Gerardo.